Ok, ya vimos la vez pasada lo que era pues características del sistema reproductor masculino y femenino. Ya saben para qué funciona un sistema reproductor, ya saben cómo está constituido. Ahora vamos a entrar un poquito más al aspecto psicológico, pero no tanto, ¿va? Características sexuales primarios. Ojo aquí, y repito nuevamente, esto solamente es un aspecto biológico, ¿ok? Nada más. Aquí solamente vamos a ver biología. No estamos hablando de aspectos psicológicos ni de afinidades sexuales. Nada. Biología, ¿sale? Lo que se dice aquí es lo que biológicamente se ve. ¿Por qué? Porque si hablamos de trastornos y demás, no es mi tema, no es pertinente aquí. No es que no esté de acuerdo, simplemente ahorita es biología. Características sexuales primarias. Las características sexuales primarias van a ser, obviamente, la visualización o el tener los órganos sexuales externos, pues ya desarrollados. Por ejemplo, los sexuales primarios van a ser que nuestro aparato reproductor nos permita reproducirnos. Y los secundarios van a ser todos aquellos rasgos que vienen con la reproducción o el desarrollo de estos caracteres sexuales primarios. En cuanto a los primarios, bueno, vamos a tener que la porción femenina, un repaso obviamente, son órganos genitales internos que van a ser los ovarios, van a producir los óvulos, las trompas de falopio, conductos que se comunican con los ovarios en el útero, la cavidad donde se desarrolla un bebé y la vagina, que es el canal que se comunica en el útero con el exterior. Los genitales externos van a recibir el nombre de la vulva, que es la porción más externa. Va a incluir los pliegues, son los labios mayores, labios menores, el clítoris, una forma alargada de los labios y los orificios vaginales y uretrales. Hasta ahí vamos bien. Esta es la porción o este es el apartado de las características sexuales primarias. En el masculino, igual. Formado por los órganos internos, que es el testículo, que son los testículos, los conductos deferentes, la uretra, espermatozoides, la próstata, vesículas seminales, en fin, todo lo que está por dentro. Y lo externo, que va a ser obviamente la bolsa escrotal, que es la porción más baja, el pene y ya. Hasta aquí todo bien. Esto ya lo vimos en las porciones externas, que son las características primarias. Repito, biológicamente, si un niño o bueno, si un ser tiene pene, va a ser un hombre. Si un ser tiene todas las características genitales de una mujer, va a ser mujer biológicamente. Las características sexuales secundarias se van a empezar a desarrollar a partir de determinado crecimiento o a partir de determinada madurez en el cuerpo humano. Es decir, ya es cuando empiezas a adquirir todas estas características, las cuales van a hacer que, pues, un hombre se vea como un hombre y una mujer se vea como una mujer biológicamente. En el varón vamos a tener muchísimos cambios. El aumento de tamaño en los testículos y posteriormente el aumento de tamaño del pene. El vello corporal va a ser más grueso y más largo. Va a aparecer el vello de las axilas, pecho, brazos, piernas y vello facial. ¿Por qué pasa esto? Bueno, por el desarrollo de la testosterona. Hay algunos hombres que su testosterona no desarrolla tanto lo que es el vello facial. Eso no quiere decir que no tengan testosterona, simple y sencillamente aquí interfiere ya una cuestión genética, una cuestión racial, en fin, muchas cosas. Es como si ustedes le pidieran por ejemplo, hay razas que son muy, muy lampiñas. Por ejemplo, los asiáticos, los nativos americanos, los la raza negra africana, o sea, pura, son de pieles es de muy poco vello facial. Muy diferente a un árabe, a un hindú, que son peludísimos, ¿no?
La nuez en el cuello se desarrolla lo que le llaman la manzana de Adán. Esta porción se empieza a engrosar. ¿Por qué? Porque hay un engrosamiento en las cuerdas bucales, por lo tanto el cartílago cricoides, que es el cartílago que va a estar exactamente en esta porción, pues se empieza a ensanchar, se empieza a hacer más gordito y al momento de que tú pasas agua, se va a ver el desplazamiento. Por igual, hay algunos hombres que se desarrollan muchísimo y hay algunos que no. Esto no interfiere absolutamente nada en su nivel de hombría. Simple y sencillamente son características genéticas. Incremento de la estatura muy rápida, conocido como el estirón. No sé si ustedes se dieron cuenta que como cuando salieron de la secundaria y entraron ya a la prepa, ya por ejemplo ustedes que están en los últimos años de la prepa, ya la mayoría son altos. ¿Por qué? Porque ya hay un desarrollo pues ya bastante marcado, por decirlo de alguna manera, ya están pues creciditos. Incremento del peso, la masa muscular empieza a hacer aparición aquí, ya es cuando le dicen que su cuerpo está embarneciendo. La fuerza obviamente va a aumentar y el esqueleto se va a hacer ligeramente más pesado. ¿Por qué? El esqueleto va a engrosar, va a cambiar su disposición, ya vamos a tener tejido un poco más compacto, que es más pesado. La masa muscular, obviamente, ya la fisionomía empieza a cambiar, los hombros se empiezan a ensanchar, el pecho se empieza a ensanchar, la espalda, ya empezamos a tener características un poco más de adulto y también los reservorios de grasa también empiezan a cambiar. Antes en los niños estaban muy generalizados, cuando eran niños, vaya, se generaliza mucho porque podías ver a un niño con los hombros gorditos, cachetoncito, las piernas gorditas y así. Ya en un hombre adulto es difícil ver esas características, ya va a haber zonas en las que se va a reservar la grasa. Pueden ver a un hombre muy delgado pero súper panzón, o pueden ver a un hombre muy delgado en la parte de arriba y en la cadera reserva muchas grasas. Eso también es algo que se adquiere con la madurez. El acné y el olor corporal. El acné es algo que empieza a desarrollarse por la porción hormonal. Ahorita vamos para las mujeres, pero bueno, esto tiene mucho que ver totalmente con el nivel de estrógenos que se producen en el cuerpo. El olor corporal ya empieza el cuerpo humano las glándulas sudoríparas empiezan a producir ya su sudor un poco más maduro, por decirlo de alguna manera, con ya determinadas características. Hay una época en la que los hombres no hacemos otra cosa más que estar barrosos y apestar. ¿Por qué? Porque esa carga de hormonas o ese desarrollo de las glándulas es tan alto que hay un descontrol, muchísimo descontrol. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que utilizar tu desodorante, hay que bañarte, en fin, muchas cosas. Tórax y hombros más anchos. Ya vimos por qué. La cavidad torácica se va a ensanchar igual y los hombros se van a ensanchar un poco. Las primeras eyaculaciones a estas edades entre, pues sí, primaria, secundaria, es cuando empiezan a tener los hombres lo que son los sueños húmedos o las primeras eyaculaciones, sin tener algún tipo de, um, pues algo que esté activando eso, empieza a haber eyaculaciones porque el cuerpo ya empieza a hacer pues ya empieza a tener esas características de madurez y ya empieza a ser apto para poder reproducirse. Los cambios en la voz, no sé si se han dado cuenta que hay un proceso en el que de secundaria a prepa, los niños hablan como que así. Ya hablan más grueso, ya la voz es menos aguda, ya están súper gallentos, ya la voz es súper fea. ¿Ustedes han conocido algún cantante que tenga una edad entre 13 y 15 años? No. ¿Por qué? Por el cambio de voz. La voz ahí cambia demasiado, entonces no es como que puedas hacer niveles muy agudos o muy graves. Por lo tanto, en ese proceso, las cuerdas vocales se empiezan a ensanchar y empiezas a tener la característica de voz que vas a tener. En cuanto a la mujer, aquí la mujer tiene un poquito más de cambios. Para empezar, los senos se empiezan a desarrollar, comienzan como un bulto conocido como el botón mamario, molesto y asimétrico. Posteriormente aparecen cambios en el pezón, en la areola. Por último, las mamas se acaban igualando. Bueno, el crecimiento de lo que es pues, las mamas en la mujer o los senos, este está íntimamente ligado con lo que es la porción genética. Por ejemplo, puede haber mujeres que tengan un busto muy grande o muy desarrollado, mujeres que tengan un busto muy pequeño. Esto no se liga tanto
con la porción o con el nivel de grasa que tenga la mujer. Ustedes pueden conocer a una mujer que es un poquito, pues, gordita, obesa, tiene un grado de obesidad, y sin embargo, las glándulas mamarias no son grandes, son pequeñas. Y por igual pueden conocer a una mujer que es muy delgada y las glándulas mamarias son grandes para su distribución corporal. ¿Esto qué quiere decir? Que es cuestión totalmente genética. Si no fuera genético, pues bueno, todos los cuerpos serían exactamente igual y no había una variante, lo cual no es. No, así que, qué beneficio, qué perjuicio tiene el tamaño de senos? Las mujeres, entre más grande sea el seno, es más propenso a tener algún tipo de cáncer o algún tipo de lesión. El seno, entre más pequeño sea, pues obviamente para empezar es más cómodo para la mujer en cuanto a posición y es menos propenso a tener algún tipo de enfermedad. El incremento de peso va a acumular las grasas en las caderas y muslos haciéndose más anchos. Ya la mujer, ya para lo que es la prepa, ya empieza a hacerse un poquito más piernuda, la pompa ya empieza a crecer un poco, y empieza a tener un poco más de características de mujer. En cambio, los hombres no, los que eran chonchitos se adelgazan, ya no hay tanta grasa en la pompa, ya no están nalgoncillos, ya no están piernudos. ¿Por qué? Por la misma característica de que el cuerpo se empieza a alargar poco a poco. Las mujeres, aquí es cuando empiezan a ponerse, o bueno, su cuerpo empieza a desarrollarse de manera que pueda ya tener un hijo. No es lo ideal, pero en teoría es eso. Las mujeres en esta edad es cuando se ponen más bonitas, por decirlo de alguna manera. En el crecimiento, su pico de máxima velocidad de crecimiento es menor que en los varones y suele ser al inicio de la pubertad. A partir de aquí la velocidad de crecimiento disminuye, pero todavía continuará creciendo durante unos pocos años. ¿Qué quiere decir esto? La mujer en la pubertad va a alcanzar una altura. Supongamos que la altura que vas a tener en la secundaria, ya de ahí en adelante ya no va a haber un gran cambio. No esperes que vas a crecer 20 centímetros de ahí a tus 20 años. No, puedes crecer 1 o 2 centímetros. ¿Esto en qué interfiere? Pues totalmente la nutrición, en cuestión genética, cuestión racial, muchísimas cosas. Así que una mujer que es chaparrita a los 15 años, toda la vida va a ser bajita. Igual que es muy alta, es más fácil que las altas crezcan más a que las bajitas crezcan un poco. Acné y olor corporal por igual. Aquí las mujeres traen una bomba de hormonas, pero cañona. ¿Qué quiere decir esto? Ya empieza a haber un desarrollo de las cuestiones hormonales. Los ovarios se empiezan a activar, empiezan a producir los estrógenos, la progesterona y demás, y su piel empieza a cambiar. Sí, empieza a haber acné, pero también empieza a hacerse una piel más tersa, más lisa. El acné empieza a aparecer también por problemas en los ovarios. Muchas mujeres experimentan lo que son los quistes ováricos. Estos quistes ováricos van a tener una alteración en cuanto a la producción hormonal. ¿Qué va a pasar aquí? Pues va a empezar a desarrollar todo este asunto del acné. Por eso, mujeres, si ustedes ven que su acné es muchísimo y aparte de eso, su periodo menstrual es súper irregular y empieza a aparecer vello facial, es decir, todo mundo tenemos vello facial, pero empiezan a engrosarse esos pelitos, es momento de acudir a un ginecólogo para hacer un ultrasonido y ver si no hay algún tipo de quiste ovárico. También, bueno, las mujeres se van a dar mucho cuenta que en dos cosas, que el periodo es súper irregular y aparte que al momento de tener su periodo menstrual, los cólicos son súper dolorosos, ¿va? Si llegan a tener algo así, bueno, pues no está de más ir con un ginecólogo para que te hagan un ultrasonido y revisen esto. Y si llegaras a tener algún problemita, pues poder atenderlo antes de que no se pueda atender. Menor vello que los hombres, claro. La mujer siempre va a ser muchísimo menos velluda. Sin embargo, en cuanto a cabello en la cabeza, sí puede tener mucho más que el hombre, sin problema. La primera menstruación va a aparecer lo que es la menarca, así se le llama la primera menstruación. Esta no tiene una edad para aparecer, puede aparecer inclusive desde los 9 años. Ha habido casos que niñas de 9 años tienen su primera menarca y ha habido casos también que niñas hasta los 14, 15 años tienen su primera menstruación, ¿va? Y la voz en la mujer, las cuerdas bucales se
se hacen más estrechas, la voz es ligeramente más aguda que cuando eran niños. Respuesta sexual humana. Bueno, aquí vamos a ver cómo responde el cuerpo ante algún estímulo, ¿va? No son temas que me estoy sacando de la manga, vienen en su programa y vienen en el libro. Si quieren revisar todos estos temas, está en su libro, en el de Berta Higashida, el de McGraw-Hill, Ciencias de la Salud 2. Chéquenlo ahí, por favor. Todos estos temas vienen. Bueno, vamos a empezar con la excitación. Cuando sientes excitación, tu cuerpo tiene cambios físicos y emocionales. Por ejemplo, tu pene y clítoris empiezan a erectarse, sensibilidad, se empiezan a hinchar. La vulva y vagina pueden sentirse húmedas, lo mismo que en la punta del pene. Cuando te sientes excitado, puedes tener muchas reacciones físicas o puede que no tengas ninguna. Algunos de los cambios que pueden tener en tu cuerpo cuando sientes excitación incluyen el aumento de la presión sanguínea, el aumento del ritmo cardíaco, el aumento de la frecuencia respiratoria y la temperatura. En cuanto a las mujeres, todas sus porciones femeninas se van a hacer muchísimo más sensibles. En el hombre obviamente va a haber una erección y en la mujer empieza a haber una lubricación. ¿Por qué es importante explicar todo este asunto? Bueno, ustedes, no sé si sea el caso, pero podrían pensar que el acto sexual es llegar, penetrar e irte. No, tiene que haber una preparación total del cuerpo humano, porque el cuerpo tiene que estar apto para poder la mujer recibir una penetración. Si no fuera así, sería cero placentero y sería dolorosísimo. Aquí en este asunto de la lubricación, esto es pertinente para favorecer tanto el desplazamiento del esperma, de los espermatozoides y el semen y favorecer la fricción que puede haber. No crean que todo esto se da por, inclusive su libro lo dice, no es el hecho de estar calientes, no. El cuerpo tiene una respuesta, la cual es biológica y fisiológicamente normal para poder tener un acto sexual. Vamos a tener la etapa de meseta, es decir, aquí empezamos, ¿no? Si lo vamos a poner en una situación, aquí es cuando me da un besito, ¿va? Aquí es cuando llegamos a segunda base. En la etapa de meseta, los cambios de la fase anterior alcanzan un máximo y se mantienen durante un tiempo para luego dar paso a algunos cambios. En la mujer, bueno, el clítoris se va a esconder y apenas se va a palpar. En el hombre, las glándulas de Cooper segregan un líquido que puede contener espermatozoides llamado líquido seminal. Por igual, todo tiene un porqué. El hombre también va a producir un líquido, el cual va a ser un lubricante para poder permitir o para poder hacer que la penetración sea satisfactoria o al menos no sea tan lacerativa. Esta es la etapa de meseta en el momento en el que todo tu cuerpo está súper destinado a hacer lo que vas a hacer. El orgasmo, ¿qué es un orgasmo? Es muy difícil describir un orgasmo como tal, porque cada persona lo vive de diferente manera. En los hombres es obviamente mucho más intenso. El orgasmo no dura tanto como en otras fases de la excitación. Se puede ir de unos minutos a unas horas. Un orgasmo por lo general dura de 2 a 10 segundos. Sucede cuando la tensión muscular y la sensación de plenitud alcanzan su punto máximo y se liberan. Es decir, en el hombre hay una eyaculación, en la mujer también hay un tipo de eyaculación. ¿Pero cómo se da eso? Bueno, en la mujer se producen contracciones involuntarias que irradian desde los genitales al útero y el ano. Se acompañan con una gran sensación de placer. Cada mujer puede vivir y describir diferentes formas, como un calambre, como una acumulación de tensión, rigidez, seguida de una explosión, como un alivio inclusive, o como carente de sensaciones cálidas. En el hombre, bueno, los hombres somos más brutos que nada. En el hombre obviamente va a haber una explosión de semen gracias a las contracciones de los genitales internos, acompañadas también de una intensa sensación de placer. Si se dan cuenta, en las mujeres hay una gran descripción. Todas van a describirlo de una manera diferente. El hombre no. ¿Qué sentiste? Rico. Solamente es placer. ¿Va? El orgasmo suele coincidir con la eyaculación en el hombre. En la mujer no. Recuerden que la mujer es multiorgásmica. El hombre no. El proceso de resolución. Bueno, ya hicimos el acto. Hay que terminar. En la fase de resolución hay una sensación de relajación en todo el cuerpo. Es decir, la adrenalina sube tanto, los niveles hormonales suben tanto que de repente te los quitan y hay un bajón. Es decir, te sientes muy aliviado,
La sangre abandona el área genital, los genitales vuelven a su tamaño y posiciones originales, la respiración se calma y la tensión arterial vuelve a su nivel normal. En el hombre, ¿qué pasa? Pasa durante el cual no es capaz de tener otro orgasmo. Es decir, al hombre ni siquiera puede tener una erección inmediatamente después del acto sexual. ¿Por qué? Porque en el hombre hay una eyaculación y aparte el hombre no es multiorgásmico. En el caso de la mujer, sí puede alcanzar otros gramos si vuelve a ser estimulado. Las mujeres son multiorgásmicas. ¿Va? Esa es la diferencia entre un hombre y una mujer. Disfunciones sexuales, así como son importantes todas estas cosas de excitación, meseta, orgasmo, la terminación, la resolución, todo este mundo, creo que son más importantes las disfunciones sexuales. ¿Por qué? Hay gente que no es que seas frígido o, sí, o que no quieras, no, simple y sencillamente tu cuerpo no puede, ¿va? Casi todas las cosas pueden tener un tratamiento, hay algunas que no. Vamos a clasificarlas en 4 categorías. Trastorno del deseo sexual o anafrodisia, que quiere decir puede deberse a una baja nivel normal de producción de estrógeno o testosterona. Otras causas pueden ser la edad, fatiga, embarazo, medicación o enfermedad psiquiátrica como depresión o ansiedad. En este trastorno, por decirlo de alguna manera, no hay ganas, no hay un sentido que despierte esa sensación de necesitar tener una relación sexual. Pero puede deberse a una baja producción de las hormonas sexuales, que es el estrógeno y la testosterona. No está mal, es totalmente válido y aparte es curable. Se puede dar de manera sintética estas hormonas. Trastornos de la excitación sexual. Bueno. Previamente tiene un nombre terrible que es la impotencia sexual en los hombres o la frigidez en las mujeres. Aunque ahora se usan términos un poco menos críticos para los hombres, se emplea el de disfunción eréctil y para las mujeres se utilizan términos menos críticos, un término que es diversos problemas, ¿no? Esos desórdenes se manifiestan como aversión o ilusión del contacto sexual con la pareja. Puede haber causas médicas para estos problemas como insuficiencia de riego sanguíneo, falta de lubricación vaginal. Las enfermedades crónicas también contribuyen, así como la naturaleza de la relación entre las dos partes. Bueno, en el trastorno de la excitación sexual, aquí no es que no quieras, es que no puedes, así de fácil. Puedes tener tus niveles hormonales muy altos y puedes estar súper deseoso de tener una relación sexual, pues simplemente no puedes. ¿Esto por qué se debe? Bueno, esto se debe a que, por ejemplo, en la mujer, en el caso de la mujer, llega a un proceso que se llama menopausia. En la menopausia ya no hay una producción de óvulos, es decir, la mujer ya no es fértil. Por lo tanto, todas sus características genitales van a cambiar mucho. Ya la mujer no va a tener una lubricación normal, ya va a tener un poquito de resequedad y bueno, prácticamente es eso. Entonces, no hay una lubricación pertinente. En el hombre, por igual. El hombre, recuerden que sigue produciendo espermatozoides inclusive hasta los 99 años. Es decir, toda la vida el hombre es fértil. Sin embargo, ya hay algunas características físicas. Puede ser estrés, puede ser mil características medioambientales, las cuales hagan que no pueda tener una erección. Inclusive fumar o tomar demasiado pueden hacer que no haya una erección. Que repito, esto no quiere decir que no haya ganas, simplemente quiere decir que no se puede. ¿Hay solución a esto? Claro. En la mujer hay productos lubricantes, en el hombre pues hay algunos medicamentos los cuales van a hacer que puedas tener nuevamente una erección. Trastorno del orgasmo, bueno, como el retraso persistente o la ausencia del orgasmo tras una fase normal de excitación sexual, estos trastornos ocurren tanto en el hombre como en la mujer. De nuevo, los antidepresivos con frecuencia son los culpables. Aquí el trastorno del orgasmo es la eyaculación precoz. Vaya, no está muy satanizado o está muy terrible este asunto de la eyaculación precoz, ¿va? Pero no es tan malo como se podría imaginar. Me explico, la eyaculación precoz no necesariamente es a que, ay, no aguantas. No, no es eso.
hay cuestiones mentales súper importantes o cuestiones sociales tan importantes las cuales hacen que haya una eyaculación precoz en el hombre. Casi todas son tratables, tratamiento psicológico e inclusive farmacológico, para que haya una pues, relación sexual duradera y la mujer puede llegar a una excitación o a un orgasmo, ¿va? No por eso está mal, al contrario, creo que lo indicado es aceptar el problema y poder atenderte. Si no aceptas el problema, pues bueno, ¿cuántas mujeres no pueden conocer totalmente insatisfechas, las cuales el marido es súper renuente a tomar un tipo de medicamento o algún tipo de atención psicológica pertinente? Porque uno, ¿qué van a decir de mí? Creo que esas épocas ya cambiaron. Creo que ya no estamos en los años de 1900. Creo que si hay algún problema se tiene que hablar y se tiene que llegar a una solución. Entonces, no es pecado ni está mal tener algún problema si lo platicas y tomas o así que tienes la iniciativa de poder solucionarlo. Es súper aplaudible y bueno, se puede apoyar en ese asunto. Pero si eres súper renuente a hacer las cosas, no esperes comprensión de nadie. Trastorno de dolor sexual, está terrible. Afecta casi exclusivamente a las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pene. Se conocen como disparerunia o disparenemia, intercambio sexual doloroso y vaginismo, espasmos involuntarios de los músculos de la pared vaginal que dificultan o impiden el coito. La dispareunia puede ser provocada a las mujeres por lubricación insuficiente. ¿Ya ven cómo es súper importante que el cuerpo humano, todo este tema que vimos de excitación, orgasmo, meseta, resolución y demás, tiene un porqué? Porque, por ejemplo, si la mujer no presenta una lubricación adecuada, va a tener una relación sexual súper dolorosa. Ahora, no necesariamente tiene que estar ya diagnosticada como un vaginismo o como una dispareunia. En una violación, la mujer obviamente no va a vivir todo el proceso de excitación, meseta, no, claro que no. Está siendo forzada a hacer algo. Es algo totalmente en contra de su voluntad. Por lo tanto, jamás va a ser placentero, siempre va a ser traumático psicológicamente, es un golpe terrible. Vaya, me imagino, no me imagino todo lo que tiene que vivir la mujer o todo lo que vive la mujer ante una violación. Sin embargo, tampoco imagino qué tanta porquería tienes que tener en la mente como hombre como para ir a violar a alguien o como para obligar a alguien a hacer algo que no tiene intención de hacer. Es un rollo psicológico súper cañón. Entonces, es por eso es tan importante conocer toda esta fase de la preparación previa a una relación sexual para que no llegues y cometas el error de ¡pum! Esto y se acabó. No, tiene que haber una preparación para qué, para que sea satisfactorio y para que no llegue a haber algunos problemas, más que nada. El vaginismo, bueno, son espasmos involuntarios de la pared vaginal. Esto es totalmente incontrolable en la mujer. Podríamos decir que es un tipo de eyaculación precoz, pero en la mujer, ¿qué pasa con esto? Bueno, sus órganos son muy rápidos y por lo tanto hay un nivel de excitación muy alto. Sin embargo, recuerden que la mujer es multiorgásmica, por lo tanto sí puede llegar a tener su relación sexual sin ningún problema, solamente que va a tener una excitación pues, pasadísima de lanza, ¿no? Hay otro tipo de problema que se llama vaginitis, pero esta vaginitis no es debida a un trastorno. La vaginitis, el sufijo lo dice, itis es una inflamación. Lo que pasa aquí es que las paredes vaginales se pueden llegar a inflamar al momento de la penetración. Entonces, el hombre está haciendo la penetración, hay una vaginitis y sorpresa, ya no puedes retirar. Ahí casi siempre es cuestión de, bueno, tienes que ir a urgencias para dar un medicamento a la mujer para que haya una desinflamación y puedas retirarte. Retirarte por sí solo es prácticamente imposible. Las paredes vaginales se ensanchan tanto que hay una compresión terrible y la presión está ahí súper pasada de lanza, ¿va? Pero bueno, muchachos, eso es todo lo que refiere a la fase previa a lo que es el acto sexual. Ahora, su examen va a venir hasta aquí.
los temas siguientes, que es métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual, los voy a pasar para el siguiente parcial, ¿va? Eso lo vemos rápido y es un tema que les tiene que interesar bastante a ustedes, porque pues están ahí como que en la boca del huracán, en el ojo del huracán, perdón. Muchachos, ¿alguna duda? No, profe. No, no, profe. Igual todo esto viene en el libro, ¿verdad? Para estudiarlo. Absolutamente todo viene en el libro, no lo estoy sacando de la manga, ¿va? Ok, está bien. ¿Alguna otra duda? No, profe. No, profe. Bueno, muchachos, pues cualquier cosa me Todo mandan bien. un mensajito, ¿va? Recuerden que su examen es el lunes.